Entonces a eso se refiere con ampliar a otras racionalidades y buscar lo que se encuentra, lo que hablamos ayer de Richard Feynman y todo esto, estar allí listos, alerta, no más. Mientras que aquí es una racionalidad y el método científico, pues, que es al que quieren adaptar todo en todo momento. Yo soy, por ejemplo, muy crítico cuando los científicos o las científicas van a estudiar una hierba y entonces le van a buscar el principio activo de la hierba. Digo yo, hombre, pero es que una hierba no tiene principio activo. Una hierba es un conjunto de sustancias que están interactuando con el medio, con la tierra, con el sol, con la luna, con la lluvia. ¿Cómo van a buscar el principio activo? ¿Se dan cuenta? Sí. Y además, si lo ha utilizado el Payé, el Tehuala, desde hace muchos siglos, ahora ustedes vienen a decir que sirve porque le encontraron un principio activo. Me parece, pues, que es el colmo de la soberbia. Ahí no están haciendo ningún favor. Es como decir, la acupuntura sirve porque modernos experimentos de neurobiología han demostrado que actúa así. Digo, no sea imbécil. La acupuntura existía antes de la neurobiología. Entonces diga, esta neurobiología viene a validar, a decir que sí, desde nuestro punto de vista, algo que lleva siglos haciéndose a lo largo de la humanidad. Que esa es una crítica que yo le tengo a esa unirracionalidad y a ese método científico llevado al extremo. Perdón. Aquí tengo un resumencito para que nos vaya quedando claro entre las dos lógicas, ¿no? La tecnológica, la mecanológica y la lógica de lo viviente que se está presentando, sin que una tenga que negar a la otra, porque la verdad está allí moviéndose en todas partes. La tecnológica mira a la máquina como ideología, la biológica tiene que comenzar a mirar lo vital también, la vida otra vez, lógicamente. En la tecnológica observo, soy observador, ¿no es cierto? Disecciono, analizo, me relaciono. Si volvemos a nuestro concepto auto-eco-organizativo y somos capaces de ver la cantidad de mecanismos enzimáticos auto-eco-organizativos en intercambio con Andrómeda que se mueve en el organismo de cualquiera de ustedes, pues eso lo vemos como un caos. Dice uno, pero ¿de dónde lo agarro? Entonces tengo que agarrar un pedacito. Allí observo eso. Pero aquí en la biológica me relaciono, ¿no es cierto? Permito la auto-eco-organización. Cuando yo pongo una aguja de terapia neural, yo no puedo decir que se curó por la aguja de terapia neural, ni más faltaba, sino que se impulsaron procesos auto-eco-organizativos. Pero eso tampoco niega que yo de todas maneras jugué un papel allí. Eso es la cosa. No fue el papel principal, pero también jugué un papel allí. También estuve allí. En esto que estamos haciendo en estos 3 días, cualquiera de ustedes sale y comienza a mañana y tiene comienza a pensar. Pero usted no puede decir, es que yo pienso así porque Payán me dijo tal vez eso. No, porque yo tenía ese pensamiento, diría cada una de ustedes, tienen sus experiencias absolutamente respetables, la de cada uno y cada una de ustedes. Tienen su genética, tienen los recuerdos del abuelo, del papá, de la tía bruja, de todas esas cosas. Entonces no puede decir, fue porque fui a la conferencia de Payán. No. Pero no pueden negar que la conferencia de Payán también jugó un papel allí. Así es fácil la cosa, no hay ningún problema. Mucha gente dice, es que me encontré con usted y me cambió la vida. Le digo, pendejo, no te ha cambiado nada desde que pensás que fue porque te encontraste conmigo. Fue porque te encontraste con vos mismo.
Porque hubo una chispita que te permitió eso que andaba descuartizado, comenzar a relacionarlo y listo, eso es todo. Entonces aquí observo, aquí me relaciono. Aquí es una relación de partes, ¿no es cierto? Una relación como rompecabezas, mientras que aquí hay una relación sistémica, complexus, un complexus, una auto-eco-organización en la cual está también Andrómeda. En la tecnológica el todo es la mera suma de las partes. Aquí son las emergencias, es esa cosa. En la tecnológica el corazón se daña y entonces cuando el corazón se daña, como no puede bombear sangre, se empantana el hígado y el hígado crece y entonces uno se hincha y las venas y las piernas se ponen edematosas. Esa es una suma de partes. Mientras que en las emergencias es donde hay una auto-eco-organización. El corazón comienza a latir así porque él es una emergencia del todo y necesita latir así. Entonces el chiste es verlo eso como un proceso emergente, ya hemos hablado de eso. Como aquí soy observador, una relación de partes, tengo un modelo, ¿no es cierto? Y entonces ordeno el sistema según el modelo que tengo. Meto en un modelo, empujo para meterlo en un modelo. Normativizo la vida en todo momento porque lo meto en la presión arterial, lo meto en el electrocardiograma, lo meto en lo que sea, lo meto en el dermatrón, lo meto en esto, lo meto en todo. Es siempre uno metiendo al otro ahí en un modelo. Ordeno desde afuera. Aquí descubro el orden, impulso ese orden. Esto es autoecoorganización. En este hay leyes, lógicamente, porque como soy objetivo, ordeno, miro desde afuera, armo un rompecabezas, pues tengo leyes para hacer eso, mientras que aquí tenemos singularidades interdependientes. En este es la individualidad, en este es la singularidad, la complejidad. Aquí vale el análisis, puedo descuartizar el hormiguero, puedo volver el hormiguero una mera suma de hormigas y desaparecen los procesos emergentes del hormiguero. Hago el análisis, mientras que aquí el hormiguero hace síntesis y cuando veo esa síntesis que está haciendo el hormiguero, emerge entonces el patrón de la propiedad de orientación como una propiedad emergente. Yo quería preguntarle, doctor, porque de golpe se me hacen unos matetes bárbaros, ¿no? ¿Dónde ponemos? Pues, yo voy entendiendo la terapia neural como algo que se está dirigiendo hacia el individuo, hacia la persona, no al individuo, a la singularidad y a su problema. Y uno empieza a bailar con esa vaina, diría usted. Entonces, yo me empiezo a preguntar, ¿qué hago, por ejemplo, con el estudio de Framingham, donde los factores de riesgo realmente existen, donde tengo pacientes diabéticos que por ahí se controlaron mal a lo largo de su vida y empiezan a sufrir los estragos de una diabetes mal controlada, o hipertensos, donde realmente los valores de hipertensión tienen que ver, o sea, tal vez esto no sea totalmente lineal, pero hay una realidad. Uno, como inclusive desde un punto de vista sanitario y general, debe decir, bueno, es conveniente tener la tensión arterial debajo de tanto. Por supuesto que siempre está la negociación con el paciente, hasta dónde, por supuesto, y estamos todos de acuerdo de que dentro de poco vamos a tener que tener 10 miligramos de colesterol para poder vivir sanamente. Tengo viejitos con 250 de colesterol toda su vida o 280 comiendo salamín y tienen 95 años. Por supuesto que eso está, pero también muchísima gente con niveles altos de colesterol tienen sus arterias tapadas, como también están los síndromes H y los vasoespasmos y demás hierbas. Pero la pregunta es, ¿cómo hago con todo esto? ¿Cómo manejo? No sé si se está entendiendo la pregunta. Te entiendo, y yo lo único que te puedo recomendar es no los vas a botar al basurero. Sirven también. Sirven.
Singularicémoslo nomás. Pero sirven, lógico, y sirven para procesos de salud pública. Y por eso decimos, no es este o este, es, y te entiendo, y sirve. Y si yo encuentro una paciente con un CA in situ de cervix, para también pisar mi terreno ex ginecólogo, porque yo de Framingham pues no entiendo nada, pero eso, y yo encuentro una señora de 50 años con un CA de cervix in situ, yo le digo, opérese, no hay problema. Pero si encuentro una señora de 25 años con un CA de cervix in situ y que quiere tener hijos, yo le digo, vamos a ver qué puede pasar con esto. Pero le digo, siga haciéndose su colposcopia y cuídese. Es integrar, no es desintegrar. Hace 10 años yo te hubiera dicho, queme esas cosas, porque yo era así. Pero la vida me ha ido enseñando, con esto de los paradigmas y todo, que hay que integrar. Crecer no es erradicar. Entonces yo diría, no los bote, integrémoslos a esto, integrémoslos y vas a hacer tu medicina, con el otro te da. Y lo que vos decís, de pronto encontrás un paciente con 250 de colesterol, lo que sea, con presión arterial, que se le duermen los brazos y dicen, es por el colesterol. Y vos le haces terapia neural, le pones por allá un Frankenhäuser, lo que sea, y te encontrás con que sigue con ese colesterol y ya no tiene ese problema. Entonces uno comienza a ponerse avispado y decir, un momentico, no todo es por colesterol, hay otras cosas, ¿entendés? Y vas viendo fluir eso, es integrarla. Yo no diría, no las vas a quemar, y por eso decía ahora, el cardiólogo debe seguir siendo cardiólogo, el cirujano, el ortopedista, pero con otra visión, con otra posibilidad. No sé si... Sí. Eso sería lo que yo diría. No, perfecto. Y aprovecho de su generosidad. Yo tengo en la clínica que tratar, hago tratamiento del dolor y pacientes oncológicos, donde, yo hice un trabajo de investigación, me lo autofinancié con los oncólogos que por suerte me mandaron pacientes para hacer acupuntura en el dolor oncológico y ver qué pasaba, a ver si reducían, si llegábamos, eran todos pacientes que tenían que pasar al tercer escalón de OMS, de acuerdo a la escala, donde tenían que consumir ya morfina u otros opioides fuertes. Se demoró y se dilató mucho el tiempo es decir, al final de su proceso sí tuvieron que consumirlo. La pregunta es, con la terapia neural, ¿yo podría utilizarla en pacientes oncológicos que están, supongamos un pancoastovías, un tumor en el vértice del pulmón y está con compresión de una raíz nerviosa y con tremendo dolor en el plexo braquial? Allí usted, doctor, diría, ¿qué hago? ¿Ahí le pongo la morfina y después sigo pensando y el corticoide? ¿O le pongo la terapia neural y la morfina? ¿O le hago la terapia neural sola? ¿Qué hago ahí? Hay muchas... Primero yo diría una historia de vida y ver qué pasa. Puede que no necesite necesariamente el punto allí, sino en una cicatriz de una próstata, en una rodilla que se ha lesionado, ¿entendés?, para producir esa autoecoorganización. Pero aquí entre nosotros y aquí en Buenos Aires está Ricardo Machiavelli, que trabaja en un hospital Eva Perón. Yo veo que aquí casi todos los hospitales se llaman Eva Perón, pero bueno, sin ir a tocar susceptibilidades. Pero yo creo que sería bueno que se pusieran en contacto, porque pueden surgir muchas posibilidades, no sé si sean amigos y ya se conozcan. Él es Machiavelli, el viejito de allá de la esquina, y el viejito de acá es el que acaba de hablar, porque vamos a un viejito ni se alcanzan a ver de un lado a otro. Entonces, pónganse. ¿Ah? Pónganse en contacto, porque hay muchas preguntas ahí, y habría mucho para hablar. En Colombia también estamos hablando de eso porque una de las relaciones que tenemos con la Universidad Nacional es con un hospital pediátrico donde ven mucha oncología pediátrica. Y hay un problema con la terapia neural. Me abro aquí, pero lo dejo allí. Por ejemplo, yo creí que me iba a hacer la pregunta más cuellona, que es si a un paciente inmunosuprimido le puedo hacer terapia neural. ¿Por qué? Fíjate que la terapia neural clásica dice que no.
Pero ya he oído a personas como vos, y en el instituto en la Misericordia en Bogotá, a los niños inmunosuprimidos le están haciendo terapia neural, de modo que todo eso, por ejemplo, la experiencia suya con la de Ricardo enriquecería mucho la terapia neural. Vea, hermano, la terapia neural está por escribirse, porque la terapia neural no ha entrado a los hospitales nunca. Nosotros tenemos experiencia en la consulta, pero en los hospitales muy poca, realmente. Entonces, experiencias como la tuya, el compañero cirujano, el compañero traumatólogo, por eso digo, no tiren el bisturí, sino que allí se puede enriquecer la terapia neural y lógicamente también la terapia ortodoxa y todo lo demás, pero están todas esas posibilidades. Por eso yo les insisto que aquí en Argentina hay madera. Yo no sé si es que yo me emociono muy fácil, pero yo siento que aquí hay mucha madera. Es que en esta reunión la hemos visto, ¿no? Y claro que aquí han venido los que quieren oír esto, como vos, como el compa cirujano, el otro. Pero yo creo que el diálogo con la ortodoxia es fácil ya en este momento. Es posible comenzar lo que necesitamos es un poco de generosidad. Nosotros en Colombia, en la Nacional, los invito en esa página www.terapianeural.com a que lean el manifiesto que salió del Encuentro Mundial en Bogotá que hubo hace 2 años. Ahí sacamos un manifiesto, llamémoslo de la terapia neural, donde llamamos al diálogo, planteamos lo que es salud pública desde terapia neural. Les recomiendo que allí en esa página entra en donde dice Congreso Mundial Colombia 2003, como que fue. Entren ahí y allí aparece una cosa que llama Manifiesto Bogotá. Ahí hay muchas de esas cosas que nos han servido. Ese manifiesto de Bogotá, la parte académica incluso fue escrita por profesores de la Universidad Nacional. De modo que es posible el diálogo. Y yo creo que aquí se da y pues si se da en Colombia y se da en Ecuador y se da en toda parte, pues qué raro tiene Argentina que no se pueda dar. Además con la historia de Albanese y Pinochetto y con la historia médica de la Argentina. Acuérdense que ustedes tienen premio Nobel en medicina y todo eso, de modo que tienen un mundo de cosas para enriquecer la terapia neural. Esa es una posibilidad real. Yo no tengo experiencia con paciente oncológico. Uno que otro ya que dicen que ya no hay nada que hacer, va. Pero ustedes tienen la posibilidad de estar en el hospital, de estarlos viendo, bueno, un mundo de cosas. Y además tienen la posibilidad de avances académicos y todo. ¿Se escucha? Perdón. Ahí está. Sí. Yo les puedo ilustrar una experiencia mía de una paciente que se llamaba Clodomira y venía después le habían operado, le habían extirpado su maxilar porque tenía un tumor de base de lengua y estaba en un centro oncológico alimentándose con sonda, pesaba 28 kilos y tenía que morirse. Y ella decidió no morirse. Entonces llegó a mi consulta, llegó por su hija que me conocía de otros lugares y con terapia neural y bueno, y otras cosas que se surgieron en ese momento, el ver cómo se alimentaba, porque ella no tenía cómo deglutir, aprendió, dijo yo con sonda no voy a alimentarme, se sacó la sonda, comenzó a aprender a comer diferente, o sea que colocaba su alimento y empujaba y así llegaba a su estómago y bueno, terapia neural, la cuestión es que vivió más de 10 años, aprendió a comer, le hicieron una especie de músculo, con el músculo intercostal como una lengüita para que no se le fuera el alimento hacia los pulmones y con esa lengüita me hablaba por teléfono porque se suponía que nunca más iba a hablar y hablaba por teléfono. Me preguntó si podía ir a ver el Perito Moreno, le dije que sí, cómo no. Así que a pesar de todas esas dificultades siguió paseando y vivió 10 años. Bien. Sí, es que es preguntarle al organismo, preguntarle a la vida, más que al organismo yo diría a la vida, con lo que hemos hablado hasta aquí es a la vida, a ver ella qué hace. Pero como ven, yo insisto, tienen mucho que aportar. Mire,
Todo esto de estar usted allá, el cirujano, el ortopedista, Ricardo, eso es para enriquecer la terapia neural. Y no solo la terapia neural como enriquecerla, para enriquecer la posibilidad de mucha gente también, como dice la compañera y todo eso. Bueno, si me van a seguir saboteando mi charla, me voy, ole. No, mentiras. No, un poco antes de ir al receso habíamos hablado del tema del vademecum, y ahí un poco de respuesta al colega chileno también. Yo quería contar mi experiencia con el tema del vademecum, ¿no? Cuando en el año 99 yo como que me sentía un poco solo en Argentina y compré el libro de Dosch y me permití ver el vademecum a sabiendas un poco de que no había que seguir solo el vademecum. Pero con una mirada neutral y desapegada del vademecum. El vademecum es parte de la manifestación y como tal es parte de la vida también. Lo que es muerto es dejar de ver al paciente para recurrir al vademecum. O sea, eso me sirvió. Yo no lo adopté y no lo memoricé. Me sirvió y lo leí. Y después me dediqué a ver al paciente. Está bien y bueno, mejor dicho, cada uno haga lo que le dé la gana. Sí. No, es posible, es que el problema, lo que nos daña es que tengo que pensar como Payán, que Payán dijo que el vademecum era malo, luego el vademecum es malo y lo quemo, no, eso dice él, pero frescos, ¿no? Porque eso, fíjate que yo estoy perfectamente de acuerdo. Si usted me dice yo uso vademecum, le digo, bueno, pues si te va bien, sí, bueno, pues haz lo que te dé la gana. Porque esas soberbias son las que van creando unas divisiones y unas divisiones y unas divisiones. Entonces la escuela de Payán, la escuela de no sé quién, y es así. Lo que pasa es que una cosa es Payán y otra cosa es lo que está en el hospital. Claro. Hay derecho a la réplica. Gracias. Aclarando un poco el tema. Ese paciente que yo hice referencia, se le hizo un completo historial clínico. Y lo que yo hice fue comparar un poco su historial con ese vademecum. Y eso me reforzó un poco más la idea de por dónde comenzar. No fui al vademecum y después al paciente. No. Tramposo, no. Entiéndase claro. Lo usé como un punto referente. Claro, hermano. Solamente. Ahora, por otra parte diríamos entonces, usualmente me meto al foro de terapia neural que tiene el doctor Cobal. ¿Y qué son los foros si no son vademecums vivientes? ¿Ya? De donde cada cual uno toma una idea. Sí, claro. ¿Ya? Y esa idea puede que me sirva o puede que no me sirva para nada. Eso ya lo tengo muy claro y eso me lo dejó claro el doctor Cobal también. ¿Ya? Pero tampoco me gustan mucho estos péndulos que están demasiado corridos hacia un extremo. Todos sirven en algún momento, a veces, y otras veces depende. A veces sirve el vademecum y otras veces no sirve para nada. Correcto. Depende del paciente al que uno tenga enfrente. Es solo una idea, una aproximación, que ya a mí ya no me sirve tanto, pero al que está empezando puede que le sirva como referente solamente. Y va a decir probablemente uno que el vademecum no sirve para nada y el otro va a decir, oye, a mí me sirvió. Todo sirve a veces. Depende de. Yo realmente en la práctica mía me ha ido mucho mejor desde que no tengo vademecum para nada. Ni siquiera para pasarme una esquina. Después de un tiempo todos dejamos el vademecum. Mire. Todos. Bueno, eso ya depende de cada uno. Eso ya, pero el vademecum obstruye, el vademecum constriñe, el vademecum es estreñidor. Uno con mirar al otro, con hablar con el otro, con oírlo, con hacerle una historia de vida, comienza a preguntar. Eso es, así de sencillo. El vademecum es preguntar. Pero pues si alguien insiste en que sí, que viva el vademecum, pues hágalo. Yo creo que caemos en el viejo paradigma de lo que es malo y lo que es bueno, ¿no? Otra vez, no utilizar el vademecum ni ninguna técnica como la mejor, la más correcta. ¿Y dónde está entonces la llave? La llave está en cada cual, en cada uno, en la autoobservación de la propia conciencia interna en el momento de la conexión con el otro. Porque ahí no vamos a saber, entonces, si no hacemos eso, no vamos a saber qué es lo mejor. O sea, trascender la mente, conectarse con la conciencia de cada uno, que es el testigo permanente que tenemos en el consultorio y que nos va a decir si en ese momento la salvación está, como en el caso del colega,
donde se produjo una armonía perfecta entre el paciente, el segundo tomo de Peter Dosch y él. Y él utilizó esa armonía, dejó fluir, lo utilizó y le sirvió, punto. Claro. Está todo bien. Pero es la autoobservación permanente la que a nosotros nos puede realmente permitir salir de este paradigma antiguo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es que mire, la bipolaridad, ya que vos hablabas algo de bueno o malo, la bipolaridad entre bueno o malo la da es el observador. Lo observado no tiene bipolaridad. Cuando uno mira la vida y se han ido el 98% de las especies, uno diría, qué vida bellaca, vida asesina, en el observador. La vida dirá, hombre, es que estoy cambiando para sostenerme, y gracias a ese 98% estás vos ahí pensando eso, ¿no es cierto? Es eso, entonces no... ¿Iba a decir algo? Simplemente me parece que no hay que demonizar, ¿no? Hay que saber estudiar todo y encontrar los buenos. Claro, hermano, lo que está diciendo el compa, mírese para adentro, miremos el ombligo y estemos ahí. ¿Qué pelos el paciente a veces? Es bárbaro. Bien, entonces aquí hay un análisis, síntesis, un propósito. Aquí es un propósito conocido frente a una teleología de la cual ya hemos hablado. Aquí se busca el equilibrio, porque como tiene un modelo, entonces el equilibrio es meterlo en el modelo, ¿no es cierto? Es normativizar, mientras que aquí es un caos aparente. La autoecoorganización de verdad para Dios es abrir la mano y es el caos aparente ¿para quién? Para el observador, pero el observado tiene un orden propio. Esa es otra palabra que yo quiero utilizar, o utilizo mucho cuando hablo de termodinámica y todo lo demás. Es un orden propio. La autoecoorganización es tu orden propio. Que claro que tiene atractores, eso lo veríamos cuando veríamos caos, como dice el compañero allá del colesterol alto y todo lo demás. Claro que hay que tener en cuenta porque hay atractores. Si todo fuera caos, pues el ruiseñor se volvería un elefante. No todo dentro de ese caos, no, pero hay un atractor, ¿no es cierto? Se llama así en teoría de caos y fractal, es un atractor que hace que seamos lo que seamos. Pero es eso que vos decís, es encontrarse el paciente y el médico y ambos se encuentran consigo mismos. ¿Qué van a hacer? Entonces aquí hay que aceptar un caos aparente. Un caos definido así, quiero entender, porque caos no es igual a despelote o a desmadre. El caos son comportamientos irregulares e imprevisibles. Así definimos caos desde este punto de vista. Comportamientos irregulares e imprevisibles, pero deterministas, es decir, teleológicos, que en un momento dado adoptan los sistemas lineales. Eso es caos. ¿Ya? Así es como se aproxima uno a la concepción de caos desde lo matemático y desde lo físico de caos. Caos no es despelote. Es que es un organismo que viene allí, viene y en un momento dado toma un comportamiento irregular, impredecible, pero determinista. Esto es decir, está haciendo su teleología en un momento dado, y así es que lo aprendo a ver. Por eso le decía al compa, supongamos que tenés el colesterol muy alto, pero ahí viene porque se le duermen las manos, y lo digo porque me ha pasado y es frecuente. Vos le haces terapia neural, si le quita eso, que la otra diría, no, le quitó los síntomas, no más. Yo digo, no, es que la terapia no es sintomatológica, porque si a la señora se le quitan esas parestesias que tiene, desde una cicatriz que le encontraste en una rodilla, y se le quitan las parestesias, eso no es sintomatológico, ¿no es cierto? Sino que el organismo ha hecho todo un proceso autoecoorganizativo y permanece con ese colesterol alto. Ahí comienza uno a pensar en la mala linealidad de colesterol alto esto, porque es que nosotros nos volvemos reduccionistas en la ortodoxia. Pero eso no quiere decir que yo le diga a la señora, hombre, le recomiendo no comer carne o grasas, hacer ejercicio y todo lo demás. Vale, más o menos es todo eso lo que uno va aprendiendo. Sí.
Puede ser. Allí es una pregunta muy interesante. Puede ser, pero lo teleológico no quita la responsabilidad humana. Yo no puedo sentar, porque usted acaba de tocar uno de los puntos álgidos en esto de lo teleológico, que eso es la responsabilidad. Yo no puedo sentarme a decir, no, Hitler estaba cumpliendo la teleología, de modo que dejémoslo. No quita la responsabilidad. Como digamos el hecho de poner una aguja y decir esto no es la causa, no quita la responsabilidad que tenés al hacer esa maniobra con ese paciente. ¿Ya? De modo que hay que mirar todo eso. Ahora, si uno mira teleológicamente guerras y todo, a veces se encuentra con que cosas que serían vituperables y siguen siendo vituperables, de todas formas han tenido unos efectos que después uno puede ver como benéficos. De pronto, diría yo, en el caso de Hitler, ha tenido todo eso que todos gritamos que eso no se vuelva a repetir, pero que a pesar de eso, desgraciadamente, se siguen repitiendo, así sea a pequeñas escalas. Pero es para un tema de discusión, pero vale la pena que tírelo ahí, porque hay que tener en cuenta. Eso no, yo diría, no quita la responsabilidad, ¿no? No quita el que... Mire, yo diría una cosa, y lo he pensado mucho para mí. Aceptar no es resignarse, en primer lugar. En segundo lugar, hay otra pregunta aquí que la dejo, pero no es para discutirla ahora, compa. ¿Dónde está el libre albedrío? Si juego en una teleología, en un destino compartido, ¿dónde anda mi libre albedrío? Esa es otra cosa que... Todo eso se discute cuando hay más tiempo, pero es que esto de verdad para Dios lleva a todas esas posibilidades de reflexionar, ¿no? Yo, desde mi punto de vista político, que es mío, no justifico, lógico, nunca, unas cosas dictatoriales, hegemónicas, impositivas. No justifico la violencia de los seres humanos para cambiar el transcurso de la vida, ni nada de eso. No justifico el odio para manipular. No justifico el odio y la guerra como método para buscar un fin. Yo no creo que el fin justifique los medios, sino que los medios son los que van a dar al fin. Y pienso en medio de todo que hay esperanzas en la vida. E insisto, y que esas esperanzas pueden surgir para el mundo que está en eso, pueden surgir desde América Latina. Pero ya ese es pero vale la pena tirar la pregunta. Y le añado lo del libre albedrío y de estas cosas que son muy, muy importantes, ¿no? Porque es que surge toda una serie de preguntas que puede que no tengan respuesta. Es que Fernando Savater decía un día bien, y en parte lo comparto, ¿no? Decía, ole, ¿y para qué buscamos el misterio en lo porvenir si el misterio está aquí? ¿No? No sabemos ni de dónde. A este mundo llegamos, sin conocerlo venimos, e ignorándolo nos vamos, decía algún poeta por allí, ¿no? El misterio está aquí en todo lo nuestro. El equilibrio, el caos aparente, aquí la linealidad, la no linealidad, un discurso acabado, tras aquí tiene que surgir una aproximación, una metáfora. Aquí impongo un orden, impongo un modelo, aquí estimulo, provoco un sistema para que haga sus auto-eco-organizaciones. Siguiendo la idea tuya, me podrías decir, ¿y esa auto-eco-organización es teleológica? Bonita pregunta. Si es solo teleológica, entonces aunque no le hubieras puesto la aguja, él va a hacer su auto-eco-organización teleológica. Esto tiene, por eso les digo, aquí lo que hay es preguntas y todo lo demás que se abre. ¿Qué hace esto de dar cabida a la duda? Rompe cualquier dogma, ¿no es cierto? Y te permite no tener que quemar a tus índices esos de ese señor y todo, y nos permite ir de alguna manera. Yo creo que antes de poner la aguja él ya estaba organizado, y hace el síntoma porque la auto-eco-organización. Muy bien. En todo momento está haciendo una auto-eco-organización. Todo eso está bien. Aquí el método científico
el cual se vuelve en el dogma, o se ha vuelto el dogma, y ahora con lo de la medicina de la evidencia y todas esas cosas, mientras que aquí sería un proceso en todo momento, un proceso creativo. Quisiera que apagáramos la luz del todo de allá, más bien ahora si quiere la prende para que pueda quedarle en la grabación. Yo te digo cuándo prenderla, ¿vale? Para que tomes la... Esta es una fotico que está en el libro inicial de Lánzate al Vacío. Una vez estábamos en el Amazonas, en todas esas cosas con ayahuasca, yagué, bueno, etcétera, metidos en conocer toda esta visión ancestral y lo demás. Y en el Amazonas, en un afluente del Amazonas, el Río Negro, había sitios en esos ríos en donde los indígenas nos decían que eran sitios como sagrados, que allí encontraban descanso. Entonces, traigo esto porque cuando el indio me dice aquí encuentro descanso, yo traduzco aquí siento descanso. Entonces digo, como este es un sitio sagrado, ellos dicen que es un sitio sagrado, aquí debo de sentir algo, ¿no es cierto? Esa es como la asociación que uno va haciendo. Digo, aquí debo de sentir algo. Entonces este era un sitio de esos. Y yo me iba ahí en canoa con César, el hermano de Sandra, Julio, que conoce parte de la familia. Me iba allí a sentir, a ver qué sentía. Por supuesto llegaban allí en canoitas y yo me sentaba. ¿Y qué sentía? Pues un zancudero del hijuepuchica. Eso era unos mates zancudos como un berraco. Y los pescaditos esos que se lo comen a uno, de las pirañas. Y entonces yo decía, pero ¿será que hay que tener un sentido especial? Y yo me devanaba cómo hacía para sentir, porque era un lugar sacro y hay que sentir. Como por eso traigo esto, porque como hemos hablado desde ayer que hay que sentir al otro, hay que sentir no sé qué, y entonces uno termina diciendo, bueno, pues Payán, ¿qué hago para sentir? Decime vos qué comes, qué hace eso, todas esas pendejadas. Bueno, entonces era para sentir. En eso llegó un fotógrafo chipriota, fotógrafo de almanaques, de esos pues de paisaje y todo eso. Y el tipo, acorto el cuento, pero hubo unas cosas ahí con el yagé y todas esas cosas. El tipo comienza a tomarle fotos a esos sitios. Este es uno de ellos. Si el compañero quiere prender la luz para tomar la filmación, o no sé cómo de este pedacito, bien pueda, o si lo tomas así bien. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es una de las fotos. Se toman esas fotos, eran como 22 sitios. Se toma esa foto y la vemos, y el fotógrafo dice que es una foto fea, ¿no? Que no tiene pues nada artístico. La ve el indio, y el indio hace esto. Y dice, aquí están los dioses de la selva. Apaguemos la luz si quieren. Ya está, ya no se puede apagar más. Bueno, aquí aparecen, vean. ¿Los ven? No había que sentir nada. Es sencillamente ver el horizonte vertical. ¿Se dan cuenta? Cuando yo les digo, hay que sentir dónde poner el pulso, no es que sienten nada. No es sino cambiar un poquito la concepción y te aparecen los dioses de la vida, los dioses del paciente. Te aparece el por qué pones en una cicatriz de la tibia. ¿Me entienden? Es de concepción, es de relacionarse, para que no nos vamos a volver pelotas aquí con todo esto. ¿Eso será? No, Payancito estaba cagándola. Payancito no entendía lo que el otro le estaba diciendo a pesar de querer entender. Era uno traduciendo al otro. Uno a veces no oye, uno interpreta. El otro le decía, esto es un sitio sagrado, y yo lo interpreté ahí mismo como una iglesia o algo en lo que hay que sentir. Pero para el indio un sitio sagrado es un sitio donde yo veo mis dioses. Pero como ellos daban por obvio que uno también veía así vertical, pues no entraban en ese tipo de explicaciones pendejas, ¿no? Por
porque para ellos era obvio. Y además donde él me diga que hay que ver vertical, peor, porque imagina uno agachado en un río viendo así, pues se ahoga, ¿no? Entonces es eso, mire, es eso. Esto es lo que hemos hablado desde ayer hasta hoy. No se necesita sensibilidad, no se necesita volverse uno de tal o cual secta. El que sea de tal o cual secta no hay problema, ni más faltaba. Pero no es que porque yo le dé la fórmula del desayuno con la que el desayuno todas las mañanas y que usted me copia ahí aquí en el hotelito, de ahí usted vaya a hacer lo mismo. Hay un compañero ecuatoriano que se llama Vicente Aguilera. Vicente Aguilera es un hombre para mí muy especial. Eso fue hace muchos años, yo vivía en Popayán, tenía una compañera, y bueno, en mi casa, cuando un día a las 2 de la mañana, tocan esa puerta y salgo, cuando veo un tipo gordito ahí con una maletota, lo veo y yo digo, ¿y usted quién es? Me dice, pues yo soy Vicente Aguilera. Digo, ¿y? No, pues que usted estuvo en Quito dictando una charla hace un mes y como usted dijo que usted estaba en la orden en Colombia, pues aquí vengo. A ver, sí, espero que ninguno de ustedes haga esa cosa. Llegó Vicentico y se aposentó y se quedó como 8 meses en Popayán aprendiendo conmigo terapia neural. Es un hombre valiosísimo, un hombre queridísimo, bueno, es muy especial. Y entonces Vicente termina de aprender terapia neural y se va otra vez para su Quito a hacer terapia neural, doctor. Bueno, está bien. Se me aparece como... Te doy el mail. Se aparece... No, mentiras, a la orden, hermano. Para que lleve su vademécum. Se aparece Vicente Aguilera a los 6 meses y me dice, le digo, ¿qué hubo, Vicentico? ¿Cómo te va? Pues mal, doctor. ¿Por qué? Me dice, doctor, porque mire, yo llego, me siento en el consultorio, llega el paciente, le digo, ¿cómo sigue? Me dicen, pues mal. Le digo, pero no le ha dado nada, ni una gripa, ni un dolor de barriga. Me dicen, pues no. Y sigue mal. Y yo digo, pero sí, donde el doctor Payán decían que les había dado algo, aquí ¿por qué no les da? Me dice, entonces, mire, doctor Payán, igual. Entonces yo comencé y dije, no. Entonces comencé a sentarme como se sienta usted. Entonces, como usted, yo me sentaba así. ¿Cómo sigue? Igual. Como usted se rasca a veces la espalda así en la pared, yo me raspaba así, me rascaba así. ¿Cómo sigue? Igual. Le dije, ve, maricón, el día que vos seas Vicente Aguilera, todo el mundo se te comienza a mejorar, so tonto. ¿No? Pero ese es Vicentico, ¿no? Y Vicentico tiene un buen trabajo en Quito. Bueno, pero esos son, ¿no? ¿Sí? Apaguemos la luz. La fuerte, esa es. Perdón, perdón, sí, hermano. Sí, ya voy. ¿Quiere el láser también? ¿Quiere pasarse aquí? No. Eso sí, no hay participación. Bueno, yo estoy hablando de metafísica, no, o sea, yo no sé cómo se usa esto, pero aquí debajo estaría... Ajuste bien el micrófono a la boca, para. Bueno, aquí debajo estaría Saint Germain. Más arriba estaría Jesús y arriba estaría Buda. Y la conexión del hilo de plata con Dios. Muchas gracias. Eso desde el punto de vista metafísico. Está muy bien. Es una forma de relacionarse también. Es muy válido. Pero miren que por eso yo tengo tanta fe en América. Tengo tanta fe en los conocimientos ancestrales. No es por demagogia, es porque son así. Cuando uno se mete a conocer, a mirar, no a elaborar ni a volver eso científico, sino a estar ahí, uno se lleva unas bonitas sorpresas.
ya queda claro por qué a estos 3 días uno viene buscando que le digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué pasa para que el manual del Vademecum va de retro. Uno viene buscando eso, ¿no es cierto? Seguramente, y estamos explicando por qué realmente no es la... Por eso digo que las preguntas tienen que cambiar. Esto no es la forma de preguntar, ¿no es cierto? Es cómo me relaciono, ¿no? ¿Qué hay que cambiar para poder hacer otra cosa? Vuelvo a lo de ayer, terapia neural no es entonces poner agujas, no es ser un bombeador de procaína, como decía el Peter Ross. Peter Ross decía que son bombeadores de procaína. No, hay otras cosas más, ¿no es cierto?, que se mueven, posibilidades que se abren en todo momento. Esto es la normatividad del vestido del sastre. La cama de Procusto, que llamaba esto cuando quemaban a las brujas en la Edad Media. La cama de Procusto era una cama en donde a la gente la acostaba, la cama, y a la gente la ponían a que cupiera en la cama. Entonces, si era muy largo, le recortaban lo que le sobraba para que cupiera en la cama. Y si era muy chico, lo estiraban hasta que lo descuartizaban y cabía en la cama de Procusto, así se llamaba. Este es la cama de Procusto de esta pobre dama. Pero este señor también está metido en un molde que los toma a todos. Que él está haciendo la subida al tren de muy buena intención, pero sin nada de iluminación. Él cree que metiéndola en este molde, pues así va a ser. Y así nos pasa, a ustedes les pasa con las parejas, con los parejos, con eso. Uno, por estar metiendo la pobre parejita de uno al molde, no se da cuenta del tronco de pareja que tiene al lado, el valor de lo que tiene al lado. Sí, señor, no se ha dado cuenta. ¿Cómo? Lo cambiamos. Ah, bueno. Lo pillé para que no joda. ¿Ya? Lo apago. Bueno, vale. Entonces por eso aquí dice, el amor se desvanece cuando usted trata de que los demás entren en su molde, en su diagnóstico, en su tratamiento, en su artrítico modelado y todo lo demás. Esto es de amar, es la respuesta de Jan Polsky, editorial Paidós. Comencemos con la ciencia infusa. La terapia neural tiene una característica. La terapia neural es hija de la más pura ortodoxia. Ese es uno de las cosas paradójicas que tenemos nosotros. Nacimos de la ortodoxia. Utilizamos procaína, un fármaco, máximo al 1% sin epinefrina. Pero no lo utilizamos con las características farmacológicas, anestésicas que da la ortodoxia. ¿Se dan cuenta? Sino por su capacidad de dieléctrica por un lado y por otro lado de producir y de llevar y de desencadenar potenciales energéticos. La terapia neural usa la anatomía ortodoxa. Tiene que conocer la anatomía ortodoxa, pero no la utiliza con la misma visión que la utiliza la ortodoxia. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. La terapia neural es respaldada actualmente, digamos, en su explicación por cuestiones cuánticas y cibernéticas, pero ella nació antes de la cibernética. Es decir, la terapia neural es una hija rebelde de la ortodoxia. Por eso creo que es la posibilidad de que ella haga puentes y todo lo demás. La terapia neural se puede remontar, si así se llama. Vamos a ver algo de sus orígenes científicos y de aquí en adelante vamos a hablar de cosas de la ciencia infusa. Nos sirven mucho los primeros trabajos que hizo Pavlov, el ruso. Los primeros trabajos de Pavlov
lo que hace es demostrar con sus reflejos condicionados y todo lo demás, que entre otras cosas no son así de simplones como se enseñan, pues, de que el perro veía la comida y ahí mismo le salían babas, sino que tiene una gran cantidad de trabajo. Les lo recomiendo que si ven los libros de Pablo los vayan leyendo y encuentran que allí hay conceptos de estos que estoy hablando, de integración, sistémicos, complejidad, etcétera. Impresionante hay allí. Pero lo que encuentra y lo que nos interesa para terapia neural de Pablo, bueno, ustedes recuerdan el ejemplo ese del perro condicionado. Pero hay una cosa que hizo Pablo que nos interesa, no más. Voy a utilizar el papel. Entonces, ¿esto lo puedo arrancar o más bien lo volteo? Ah, lo paso. Ustedes recuerdan que Pablo tocaba la campanita y el perro segregaba saliva. Pero Pablo hizo una cosa que casi no está muy generalizada, pero es esto. Él dijo, ¿qué pasa si le toco la campana al perro? Es como primer golpe, llamémoslo así. Pero también lo cepillo. Y entonces le creo el reflejo condicionado de la saliva. ¿Me entienden? Dijo, ¿qué pasa si en vez de uno coloco dos factores que produzcan el reflejo condicionado? Entonces él, a este que es la campana, como los perros se entiende que tienen más oído que tacto, entonces a este lo llamó él estímulo fuerte. Ojo que esto es terapia neural. Y a este lo llamó estímulo débil. Pero a él se le ocurrió llamarlo así porque los perros oyen más que sienten. Aunque el Pablo no vio nunca un perro con pulgas para que vea lo que se rasca el perro. Entonces este lo llamó estímulo fuerte más estímulo débil y entonces se producía la saliva. Entonces viene el segundo paso de Pablo. Hay mucho para hablar de Pablo. Viene el segundo punto de Pablo. Dijo, ¿qué pasa? Ya tengo ¿me siguen la idea bien? ¿Qué pasa si quito el estímulo débil y dejo el fuerte? ¿Qué pasará con el resultado que es la salivación? ¿Qué creen ustedes que pasa? Si quito el estímulo débil y dejo el fuerte, ¿qué creen que pasa con la cantidad y todo eso de saliva, con el resultado? Disminuye. ¿Quién más? ¿Desaparece? No, él encontró que aumenta. Aumentaba. ¿Ah? Cosa tan jodida. ¿Y qué pasa si quito el fuerte y dejo el débil? El reflejo desaparecía. Si ustedes ven esto con mañita, uno podría decir que el débil es inhibitorio del fuerte. Porque si quito el débil, el fuerte se aumenta, es inhibitorio. Y si quito el fuerte y dejo el inhibitorio, lógico, el reflejo desaparece. ¿Me siguen? Esto es muy importante para terapia neural, para que entendamos ya otro poquito más. Es decir, y él llamaba a esto irritaciones. Irritaciones, nada menos. Él le puso ese nombre. Y él fue de los primeros que acuñó la palabra holístico. Porque él descubre que es el sistema nervioso el que hace que ese perro reaccione en una forma total, ¿no? En una forma como de conciencia. O sea que este es inhibitorio y este es un estímulo. Este es inhibitorio de este, habiéndose creado ambos reflejos condicionados con una respuesta. Es interesante la cosa, vista así. Y a esto llamó irritaciones.
¿Para qué creen que sirve esto en terapia neural? A ver, ¿a quién se le ocurre? A ver. Bueno, para tratar de encontrar el punto exacto para conseguir la respuesta esperada. Por ahí va caliente. Pero lo que no tengo. No, ahí está bien. Por ahí va caliente. Él dice que para buscar el punto exacto, llamémoslo así, de buena forma. Está bien. Evitar, digamos, encontrar el punto inhibitorio. Eso. Y me va a bloquear justamente la respuesta. Sigue caliente. En este reality. ¿Qué premio damos? Le damos unos aminoácidos de premio de la no, muy chévere, pero sigamos pensando ahí. El campo interferente. Claro, el campo interferente sería el inhibitorio. ¿Qué pasa? Bueno, vamos bien porque para que vean. No, por ejemplo, un paciente llega, ¿no es cierto? Vamos a poner el paciente llega porque tiene dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de rodilla y es estreñido. Bueno, pongámonos así. Y entonces en la historia de vida te dice que la primera enfermedad que tuvo fue una sinusitis. Entonces uno con terapia neural va y le pone en senos paranasales buscando a ver si allí hay la irritación para que ese organismo haga su autoecoorganización. Entonces ese paciente viene con la sinusitis viene con su dolor de cabeza y vos le pones unos puntos de senos paranasales, suprainfraorbitario, polos amigdalares, fenopalatino, que entre otras cosas tenemos unas técnicas diferentes, bueno, fenopalatino, etcétera. Y el paciente a los 3 días te llama y te dice que sigue peor. ¿Qué pensás de eso? Bueno, que justamente ese era el inhibitorio. Quitaste la irritación y claro, la fuerte, claro. Correcto. Y allí es donde vos continúas buscando. Y si él te dice, me aumentó la diarrea, uno piensa que le está apareciendo ya la irritación fuerte. ¿Fácil o no? Eso es terapia neural, hermano. Desde Pablo viene toda la historia. Eso explica el salto de campo. Ese explicaría un salto de campo. Esto de aquí. Exacto. Pero esto va más allá. Para que vamos avanzando. Indica que el organismo tiene, porque todo esto de Pablo es sobre sistema nervioso, ¿no? Que él hace todo el trabajo y dice que él dice que es el sistema nervioso el que integra. Esto es una berraquera. Cuando Pablo dice que es el sistema nervioso el que integra al ser humano, todos los movimientos de conciencia que decía, no, el que integra es la conciencia, se conmueven mucho. Porque el tipo está presentando, entre comillas, llamémosle la base de la conciencia. Eso tiene que ver con todos los problemas políticos de fines del siglo XIX, el marxismo, materialismo, comunismo, Stalin, todo es Lenin, los ingleses perdiendo fuerza, Francia perdiendo fuerza, que ellos defenderían la base de conciencia, mientras que estos con el materialismo dialéctico presentando a Pablo. Bueno, pero eso tiene, por eso digo que es interesante la historia de estos tipos. No, Pablo no era ningún pendejo, no era ni puro ni casto, estaba al servicio de una ideología, sencillamente. Pero bueno, ¿entienden eso? Pero iba a decirles otra cosa, eso está indicando ya que en el sistema nervioso del perro, con el reflejo condicionado, se crean sistema nervioso inhibitorio y sistema nervioso no inhibitorio. Eso nos va cambiando ya la visión de neurología que tenemos y de neurofisiología. De que si a uno le pegan un pisotón aquí, pisotón llega a la corteza y pisotón devuelve. No, porque va corriendo por una cantidad de sinapsas que son inhibitorias y todo lo demás, que de eso hablaremos más adelante. ¿Se dan cuenta? Pero siempre se ha estudiado el sistema nervioso como una conducción lineal en donde no hay cambio. Aquí ya lo estamos viendo y en terapia neural eso es muy importante. Por eso, si ustedes ponen un polo amigdalar
y el paciente se agrava, entre comillas, antes de asustarse y correr a darle un antiinflamatorio, uno tiene que tener esto en cuenta. Y si alguien le dice, ¿y por qué no se asustó y le dio un antiinflamatorio? Uno puede contar todo lo que es el trabajo de Pablo, las explicaciones de él, y no le pueden decir que no. ¿Ya? Entonces, ese es el señor Pablo. Ese es el señor Pablo, y esto fue parte de las explicaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Alumno de Pablo, alumno muy avanzado de Pablo, fue un señor que se llamaba Speransky. ¿Cómo era que llamaba? Yo no me acuerdo. Bueno, Speransky. Speransky fue un señor, un científico tal vez más famoso en Rusia que Pablo. Era encargado de muchos de esos laboratorios, y Speransky hace este experimento. Les voy a contar las experiencias así por encimita de Speransky. Pablo abre el campo, como quien dice, para decir cuál es la función del sistema nervioso en las patologías, en los problemas. Speransky va a complementar eso un poco más. Él coge dos grupos de perros. A ambos grupos, les aplica toxina diftérica. Y dosis igual por kilo y todo eso, igual de toxina diftérica. Pero a un grupo de perros, además de ponerle la toxina diftérica, le hace una cosa que él llama bombeo de procaína. Consiste en que les hace una puncioncita lumbar y les hace masaje, les hace bombeo. Una punción lumbar no más, sin nada. Hace la punción y entra líquido y sale líquido, y él dice que con eso les altera el tono a nivel de corteza cerebral, que altera el tono cerebral. Y entonces ve qué pasa con los dos grupos de perros. Al perro que le aplicó toxina diftérica y no le hizo este masaje con bombeo de líquido cefalorraquídeo, y a este otro grupo que le aplicó toxina diftérica y le cambió el tono del sistema nervioso. Se encuentra entonces con sorpresa que al grupo de perros que le hizo el masaje con el bombeo de procaína presentan estadísticamente, significativamente, más lesiones cardíacas y más lesiones suprarrenales por la toxina diftérica. Luego, deduce Speransky, las lesiones cardíacas y suprarrenales de la toxina diftérica no tienen únicamente que ver con la toxina diftérica, sino con el estado del sistema nervioso. Ese es primera gran encuentro de Speransky. Y continúa sus experimentos de observación con toda esta cantidad de perritos. Y voy a enumerar unos 3 o 4 para que ustedes vean que es la base del sistema nervioso. O sea que ya tenemos una base, que es que las enfermedades infecciosas, como en el caso de la difteria, no es únicamente la toxina, sino el estado del sistema nervioso del perrito. Hace este tipo de experimentos, por ejemplo. Él continúa experimentando y a perritos les hace una herida en un nervio periférico, y bien sea que les coloca una seda, les coloca un pedacito de alambre, les coloca una irritación tóxica de tipo tóxico metabólico, podríamos llamar, o les hace cualquier otra lesión, y después, entonces dice él, ¿qué pasa si hago eso y después le cambio tono del sistema nervioso? O sea, hago eso y después le hago la bomba de líquor. O hago eso, y una forma él de cambiar más el tono es fue poniendo canicas de vidrio en el hipotálamo del cerebro de los perritos. Es una técnica impresionante desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, por ejemplo, un perrito o los perritos les hace una irritación en un nervio periférico, les coloca
o bien una canica en hipotálamo, o les hace la bomba de Liquor, y encuentra que esos perros hacen cualquier tipo de manifestación patológica. ¿Ya? ¿Queda claro? A uno se les cae el pelo. Yo fui uno. A otros se les hacen úlceras en el estómago. Otros se vuelven parapléjicos. Otros cambian y se vuelven rabiosos o se vuelven deprimidos. A otros les da vómito. A otros se le inflaman las articulaciones. Otros hacen edema pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan el golpe que es eso? El golpe para la visión etiopatogénica, descubrir que eso tiene que ver. Hay, por ejemplo, en la historia un perrito que le aplican una pequeña dosis de tétano en uno de sus nervios. Pequeñísima dosis que no le produzca nada al perrito. 20 días después le colocan la canica en hipotálamo y el perro muere de tétanos. Como quien dice, el perro muere de un recuerdo, de algo que recuerda pero que ya no tenía. Y de un tétano generalizado que no se le habían puesto dosis para que le diera tétano nunca, porque fueron dosis pequeñitas que ni siquiera le dieron una contracción, sino que como que se magnifica todo cuando se hace esto en el sistema nervioso del perrito. También en los gatos, colocando croton en la cámara posterior del ojo, aceite de croton, pues en pequeñas dosis, luego la canica de vidrio en hipotálamo, y el gatico, por ejemplo, hace toda una lesión odontológica completa. Ahí estamos viendo todo ese relacionamiento. También poniendo tóxicos en pulpa dentaria y después haciendo la bomba de Liquor o la canica de vidrio en el hipotálamo, el animalito le hace una patología de todo. Lógico, eso es impresionante lo que encuentra Speransky y lo describe en un libro que es así de este tamaño, pero igual de harto y pesado, pero vale la pena que se lo lea. Ahí están los principios prácticos, diría yo, de esta concepción neural de la terapia neural.